Volvemos como antes después de este pequeño decalaje. Lo primero es disculpar a Juana López de Pagán, que es la jefa de Internacional y Proyectos Europeos de la FEN, que se encuentra indispuesta y nos ha llamado que a última hora no podía venir. Así que me ha pedido que le disculpe entre vosotras y vosotros. Bueno, aquí pone mesa reunión institucional. Lo siento, sois instituciones. Yo también. Personajes. Bueno, si veis un poco el objetivo de estos 2 días era trasladar la reflexión sobre la posibilidad de que estas transformaciones que nos ha reclamado José Fariña, nos ha interpelado en su conferencia anterior, en realidad tienen que tener algún modelo, alguna estructura en la que todas sus reclamaciones se puedan desarrollar, ¿no? Hay 2 estructuras en paralelo que van a reflejarse en estas mesas, que sería, por un lado, la implantación de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados por Naciones Unidas en el año 2015, y que nuestro actual gobierno ha creado la figura del alto comisionado, en este caso comisionada, para su aplicación en presidencia de gobierno, cuya comisionada es Cristina Galach. Hoy contamos con su director general, Federico Buyolo, que nos va un poco a situar en ese marco institucional de esa obligación de la que decide hacerse el gobierno español para participar y para implicarse en el desarrollo de esos objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 ODS, que antes había la rosquilla de colores, pero que empezaréis a ver. En paralelo, o posteriormente, Naciones Unidas aprobó la nueva agenda urbana en Quito en octubre, hace ya 2 años, ahora mismo, en 2016, en la conferencia Hábitat 3, y también eso fue una interpelación ya desde Naciones Unidas a los gobiernos nacionales, y hemos de decir que el gobierno español siempre ha tenido cierta sensibilidad, quizá debido a la propia estructura en el Ministerio de Fomento, que lleva de toda la vida colaborando independientemente de los gobiernos que ha ocurrido a él. Yo creo que hay una masa importante de personas, un número significativo de personas como Sonia Hernández Partal, que viene del Ministerio de Fomento, comprometida con la implantación de ese mandato de Naciones Unidas. Entonces, España, en un momento determinado, recoge de alguna manera el reto de desarrollar su nueva agenda urbana, ¿no? La agenda urbana española, que está más relacionada, hasta donde yo entiendo, con la agenda urbana de Naciones Unidas que con la agenda europea, ¿no? Aunque también intenta articularse. Entonces tenemos ahí una situación interesante. Entonces Sonia Hernández Partal nos va a describir el proceso que está a punto de terminarse, de culminarse, de desarrollo y creación de esa nueva agenda, que interpelará a su vez a los organismos siguientes. Por eso había estado invitada la Federación Española de Municipios y Provincias, que también está comprometida en esa implantación a nivel nacional a través de los municipios. Y de alguna manera en esta jornada nosotros lo que queríamos era ver si eso era posible de trasladar a la escala menor de las ciudades. En el caso de Madrid, Vallecas se sentía comprometido. Hemos de decir que esta jornada iba a estar más nutrida, con más representación institucional del Ayuntamiento de Madrid, pero hoy hay un pleno municipal que se convocó posteriormente al desarrollo y convocatoria de la jornada. Con lo cual, pues los cargos políticos se irán incorporando en su momento, pero aunque no estén directamente presentes, sí que desde el punto de vista de la Junta Municipal de Puente y Villa de Vallecas, las 2 juntas, sí que existe la intención, por lo menos, de ver qué se puede hacer desde esta otra escala. O sea que eso habría sido interesante. Y por último, no sé si sabéis que Madrid lidera la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Siempre me como una ciudad o la capital. Y en estos momentos el director general de esa ha recaído
en Pablo Martínez Osés, que antes tenía un cargo complementario en el Ayuntamiento de Madrid en el que desarrollaba la Agenda 2030 de Madrid, que tendremos esta tarde, presentada por Antonio Zurita, pero él va a hacer un esfuerzo por ponerse su gorro nuevo y hablarnos un poco lo que desde un organismo tan importante como la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, por la incidencia que tiene luego de transferir en sus países correspondientes esas iniciativas, ¿no? Yo creo que, imaginaros la capacidad, no ya que Madrid, bueno, puede ser, pero que Santiago de Chile tiene en Chile, que Bogotá tiene en Colombia, ¿no? Que cada una de ellas, esa capacidad de transferencia, que es lo que de alguna manera dirige, porque liderar es una palabra que le corresponde a la jefa, a la alcaldesa, ¿no? Que es copresidenta, ¿no? Sí, de la operación. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer ahora, Sonia nos ha traído una presentación sobre el proceso de elaboración, contenidos y desarrollo de la nueva Agenda Urbana Española. Nos va a hacer la intervención. A continuación nos vamos a bajar de la mesa un poco para verla y no retorcernos el cuello los otros tres participantes. Y a continuación ya subiremos. Federico nos hará esa contextualización en la escala mayor estatal y luego para pasar a esa otra contextualización en ese intercambio, yo creo que muy importante de información. Yo creo que a veces minusvaloramos la comunicación o la necesidad de comunicación de intercambio que tenemos con Latinoamérica. En este sentido, con Latinoamérica, y luego también queremos reflejar que estos días también tenemos a Turín, también con el área mediterránea. Yo creo que hay dos ejes importantes para nuestro desarrollo, por cultural, por afinidad y por semejanzas en algunas variables, que son fundamentalmente el eje mediterráneo y, por supuesto, y fundamental, donde aprendemos más que enseñamos, ¿no, Pablo?, en Latinoamérica. Así que, sin más, yo creo que vamos a dejar a Sonia y nosotros, por aquel forillo, para no matarnos aquí, nos bajamos. Así que... Bueno, pues buenos días. La verdad es que entiendo perfectamente a José Fariña. No se ve absolutamente nada, o sea que se complica un poco el hecho de hablar contra algo que es pura oscuridad, pero bueno, haremos lo que se pueda. He de decir que esto se suponía que era una mesa redonda y yo traía la presentación un poco como anécdota y para utilizar algunas de las diapositivas, pero bueno, me han pedido que lo explique todo. Creo que puede ayudar también un poco a entender el motivo, el por qué, a qué responde, cuál es el contenido y cuál es la estructura del documento en el que estamos trabajando en la subdirección. Y yo que intento explicar a nivel meramente técnico. En primer lugar, ¿a qué responde? O sea, ¿qué compromisos? ¿Por qué desde la Subdirección General de Políticas Urbanas primero y con el impulso del Ministerio de Fomento después se decidió elaborar una agenda urbana española, ¿no? Y entonces nosotros siempre que lo explicamos con este índice en el que primero intentamos colocarnos dentro del marco internacional, como digo, a qué compromisos de carácter internacional responde este documento, para luego pasar al marco estatal, establecer cuál es el proceso de elaboración, cómo la agenda se ha ido desarrollando desde abajo hacia arriba, cuál es el contenido propio de la agenda, cuál es el diagnóstico, sus objetivos estratégicos, sus líneas de actuación y los indicadores. Al final, de poco sirve un marco estratégico si no podemos ver cómo va evolucionando y si al final se cumplen los objetivos que se han planteado. Y luego el plan de acción, que al final lo mismo, si no tenemos un plan de acción para poder implementar lo que es este marco a nivel teórico más global, pues tampoco llegamos a ningún sitio. No voy a intentar no extenderme demasiado, pero empezando directamente por lo que es el marco internacional. Probablemente Federico lo explicará más adelante, pero como ya ha dicho Agustín, en septiembre del año 2015 todos los países de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en la necesidad de adoptar 17 objetivos por los que había que trabajar. Es la Agenda 2030 que se aprobó entonces y que por primera vez se comprometían a llevar a cabo o a cumplir con estos objetivos todos los países con independencia de cuál fuese su nivel de desarrollo.
En el año 2000 se habían aprobado los llamados Objetivos del Milenio, pero estaban específicamente determinados a unos países en vías de desarrollo, por lo que esto implicó una novedad muy importante desde dos puntos de vista. Por una parte, como digo, extendiendo cuáles eran los destinatarios de su cumplimiento y por otra parte porque estaban vinculados al cumplimiento de una serie de metas y también de indicadores que no se habían reconocido en los Objetivos del Milenio aprobado en el año 2000. Y dentro de las características de esta Agenda 2030 y de los 17 objetivos que se reconocen, hay que destacar por su importancia y porque por primera vez se elevó su nivel a un nivel internacional el que se haya recogido un objetivo específico sobre las ciudades. Es el objetivo 11, el ODS 11, como seguro que todos ustedes conocen ya, y que tiene como misión buscar ciudades y comunidades más sostenibles, resilientes, seguras e inclusivas. En general, la Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Así están organizados todos los objetivos y todas las metas que comprenden, en total 169, y tienen la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Como digo, España se comprometió con el cumplimiento de esta serie de objetivos. Pero además, de manera más o menos paralela y de alguna manera vinculada, porque de hecho el objetivo, el ODS 11 entró a formar parte de la Agenda 2030 porque por aquel tiempo se estaba tramitando, se estaba preparando ya lo que iba a ser la Conferencia de Naciones Unidas para las ciudades, la tercera conferencia, que era Habitat 3 y que se celebró el año siguiente en Quito, en el año 2016, en octubre. Se estaba elaborando lo que era la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Y también de manera paralela, aunque al principio parecía que un poco dispersa, se elaboraba en Europa la Agenda Urbana para la Unión Europea. De hecho, al final cambiaron un poco los plazos y la primera que se aprobó fue la Agenda Urbana para la Unión Europea, que se aprobó en mayo del año 2016 y luego la de Quito en octubre de 2016. Se trata de agendas que, aunque tienen la misma base y todas ellas tienen el contexto territorial de aplicación dentro de las ciudades, sí es verdad que tienen formas de ser y de elaboración totalmente distintas. Mientras que la Agenda Urbana de Naciones Unidas se había caracterizado por tener un proceso de participación muy amplia, primero por contar con los expertos, por contar con las ciudades, con los municipios, con los propios países, para luego llegar a una serie de compromisos que son lo que se reflejaron en esta Declaración de Quito. En el caso de la Agenda Urbana Europea, el enfoque fue distinto. Primero se había llegado ya en la Declaración de Toledo de 2010 a través de cuando España tuvo la presidencia de la Unión Europea, en la necesidad de que, a pesar de que la Unión Europea no tuviera competencias propiamente en materia de ciudades, en materia de urbanismo, sí que se veía que las decisiones que se tomaban en la Unión Europea terminaban teniendo incidencia en las ciudades, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva sectorial, ¿no? Entonces se consideró que era necesario que todos los países se pusiesen de acuerdo y adquiriesen una serie de objetivos comunes en los que poder trabajar desde una perspectiva urbana. Pero la Agenda Urbana Europea no estaba destinada tanto a un cumplimiento por parte de los países, sino a que los países, junto con las ciudades y junto con los demás sectores implicados a través de una serie de partenariados, que es cómo están trabajando, indicasen o le comentasen a la Comisión cuáles eran los aspectos que ellos habían visto en el diagnóstico que necesitaban ser mejorados para que fuera la propia Comisión la que llevara a cabo ese tipo de actuaciones. O sea, mientras que en el caso de Naciones Unidas los responsables de esa Declaración de Quito, una vez que se habían comprometido, eran los Estados los que tenían que poder implementarla, en el caso de la Unión Europea, en principio, el objetivo es que lo implementase la propia Comisión Europea. Por eso, como digo, las estructuras son distintas, las formas de trabajar son distintas, pero sí que tienen elementos comunes y entre los elementos comunes fundamentales son los objetivos. Mientras que la Agenda Urbana de Naciones Unidas se proponía la necesidad de trabajar en la normativa, en la planificación y en la financiación, además de en el intercambio de conocimientos, en mejorar la gobernanza y mejorar la participación, en el caso de la Agenda Urbana Europea se llegó a la conclusión de que los aspectos en los que había que actuar en la relación con las ciudades eran prácticamente los mismos. Era necesario mejorar también la normativa, mejorar también la financiación y fomentar el intercambio de conocimientos entre los Estados miembros y mejorar la cooperación multinivel. Como digo, aunque el enfoque y la forma en la que se habían estructurado eran distintas, los objetivos coincidían en todos sus elementos. La forma de trabajo, en el caso de la Agenda Urbana de Naciones Unidas, serían los Estados los que tendrían que implementar sus propias políticas nacionales para
llevarlas a cabo, y luego también el resto de administraciones a nivel regional y a nivel local. Y como decía antes, en la agenda urbana de la Unión Europea, ese trabajo se iba a hacer a través de partenariados en los que tendrían representación tanto los propios estados en función de cada una de las temáticas, también las ciudades y también cualquier otra institución que tuviese relación con ello previo un trabajo de selección. Y una vez que se estableciesen esos partenariados, que en un primer momento fueron 12 y que ahora se han ampliado hasta 14, esos planes de acción que saliesen de los partenariados eran los que comprometerían directamente a la Comisión Europea. He de decir que esta, que es la perspectiva con la que se orientaron todos los trabajos, está cambiando sensiblemente, porque ahora, precisamente como consecuencia de que ya se están aprobando los planes de acción de los distintos partenariados, se ha visto que no solamente la Comisión puede hacer mucho en relación con la normativa, la financiación comunitaria o el intercambio de conocimientos, sino que también los estados de distintos ámbitos y con un carácter voluntario, como digo, no normativo porque no hay competencias en ese sentido, pueden también intervenir y llevar a cabo actuaciones en este contexto. Pues bien, este sería el panorama internacional. Como digo, Agenda 2030 con ODS 11 sería el paraguas más grande donde se va englobando todo lo demás. Agenda Urbana Internacional, que en un primer momento desarrolla específicamente el ODS 11, pero que de manera transversal tiene relación con el resto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda Urbana Europea, por ser la agenda en la que es de aplicación a la región en la que España se encuentra. Pues precisamente dentro de este contexto, como decía, desde la Subdirección General de Políticas Urbanas y a través del impulso del Ministerio de Fomento se decide qué hay que hacer, cómo se pueden implementar todos estos acuerdos internacionales para, por un lado, cumplir con los compromisos que se establecen a nivel internacional, pero por otra parte realmente poder trasladar esta información que llega desde la esfera internacional a nuestras ciudades y realmente hacer que todas estas decisiones terminen siendo efectivas. Y eso se hace a través de distintas fórmulas, pero una de ellas es gracias a la constitución de lo que se llamó el Grupo de Alto Nivel para Implementación de la Agenda 2030. Este grupo de alto nivel, que fue organizado y constituido por parte, centrándose por parte del Gobierno de España, estaba dirigido sobre todo a la elaboración de un plan de acción para implementación de esta Agenda 2030 de cara al el informe o la evaluación voluntaria que España se había comprometido a realizar en julio del año 2018. Para poder elaborar este plan de acción, por primera vez, aunque parezca increíble, se decidió coordinar a todos los ministerios en base a este GAN, a este grupo de alto nivel, que, como el propio nombre indica, recogía sobre todo representantes a nivel ministerial y a nivel de secretario de Estado. En este primer grupo no estaban incluidos los técnicos. Si bien todos los trabajos se desarrollaban en otro grupo de segundo nivel, que era más el grupo a nivel técnico de participación y que se llamaba el Grupo Permanente de Trabajo. Pues bien, en este grupo permanente de trabajo, por fin los ministerios que normalmente trabajamos en el mismo gobierno nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo el ministerio de al lado y que realmente terminaba teniendo incidencia en todos los aspectos de los ODS, por supuesto, pero a los efectos que nos interesaban a nosotros de la agenda urbana, también en todos los elementos y en todos los aspectos que influían en la agenda urbana y que por aquel entonces, cuando se constituyó este grupo de trabajo, nosotros ya estábamos trabajando en ella. Precisamente, como ya estábamos trabajando en ella, fue uno de los ejemplos que nosotros pusimos sobre la mesa de este grupo de trabajo permanente y cuando se decidió a través de todos los ministerios definir cuáles eran las políticas palanca para la implementación de esta Agenda 2030, entre las que se definieron, se encontró precisamente pues, la Agenda Urbana Española. Junto con otras políticas palancas que son las que se ven aquí y que ahora, de acuerdo con la nueva organización que ha comentado Gus y que representa aquí hoy Federico, también está previsto que se puedan ampliar en algunos casos, como seguro que él explicará. Todas estas políticas en palanca, como pueden ver, el Plan de Prevención y Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Economía Circular, la Estrategia Digital, al final tienen incidencia en las ciudades. Y lo veremos a continuación en una de las diapositivas que traigo. O sea, no podemos ver todo este proceso, Agenda 2030, Agendas Internacionales, Agenda Urbana Española, como espacios estancos, como instrumentos estancos. Si no lo vemos todo como una perfecta articulación, lo único que son muchos documentos, muchos objetivos, muchas obligaciones que no llegan a ningún sitio. O sea, todas al final terminan teniendo su intervención
o terminan afectando a lo que es la ciudad y a lo que son las políticas urbanas. De hecho, como también después comentaré, la Agenda Urbana Española o el cumplir con los 10 objetivos de la Agenda Urbana Española prácticamente responde a 100 aproximadamente, unas 92 en concreto, creo que son 92 de las 169 metas que se prevén en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero por ir avanzando un poco, me remito ahora a lo que es el proceso de elaboración de la agenda, cómo se ha planificado, ya hemos visto a qué acuerdos y a qué compromisos internacionales responde y cómo se va elaborando. Pues en un primer momento, cuando se empezó a diseñar, se pensó que era algo que efectivamente debía de nacer de una participación de abajo hacia arriba, en el que las personas y aquellos agentes que estaban destinados a poder aplicarlas se sintieran identificados desde el primer momento. Pero eso no quita que precisamente por tratarse de un documento de carácter estatal y que ofrece la Administración General del Estado al resto de administraciones, es algo especialmente complejo. No se puede empezar a trabajar si no se tiene nada. Entonces se pensó que la forma más apropiada de hacerlo era constituir un grupo de trabajo de expertos independientes, expertos en todo lo que tiene que ver con materias que tienen incidencia en el urbanismo, desde todas las perspectivas, desde, por supuesto, la ordenación del territorio, el paisaje, la salud. Entre los expertos que formaban parte de esta agenda urbana estaba también José Fariña, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el cambio climático, todas aquellos elementos que formaban parte o que tenían incidencia en las ciudades. De ese grupo de expertos y del trabajo que se realizó en la propia subdirección salió un primer borrador de Agenda Urbana Española que se presentó a los ministerios el 27 de febrero de 2017. Y desde entonces, hasta el 29 de septiembre de este año, ha estado en información pública a través de la página web del Ministerio. Esa información pública implica que se han tenido muchísimas observaciones de todo tipo, pero no simplemente se colocó en la página web y se dejó ahí, sino que de manera paralela se ha ido trabajando en una serie de grupos de trabajo constituidos o organizados en función de cuáles eran los agentes a los que estaban cuyas inquietudes se estaban recogiendo. Entre ellas, por una parte, como decía, el grupo interministerial, que fue el primero que se constituyó. Por otra parte, el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, aunque, como luego explicaré, esto no es una ley, no podemos obviar cuál es el régimen de competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio que existe en España, y las comunidades autónomas tienen esas competencias y, como consecuencia, tienen mucho que decir en esta materia, y, por supuesto, los municipios, a través de un grupo de trabajo de técnicos municipales constituido con la colaboración, dentro del marco de colaboración que se había firmado entre el propio Ministerio de Fomento y la Federación Española de Municipios y Provincias. En este grupo de técnicos, pues al final se veía cuál era el enfoque o cuáles eran las necesidades o las inquietudes que tenían las propias municipalidades en relación con la agenda. Además, se constituyeron otro grupo de trabajo con el sector profesional, con el sector privado, en el que está pues, desde la COE, APCE y demás, y por otra parte el sector profesional a través de todos los colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, el Comité de las Ciudades, con la máxima representación, aparejadores por supuesto, sociólogos, geógrafos, la máxima representación posible. Y por último el tercer sector. Todos estos, más o menos, como digo, funcionaron de manera paralela, en la que se invitó a la sociedad civil, a la coordinadora de ONGs, por supuesto, en todo momento, a las universidades a través tanto de los grupos específicos dentro de la sociedad civil como también a través de la red